El mensaje a la iglesia Filadelfia. ¿Lo tienen todos? Pongámonos en pie, hermanos, en reverencia a la palabra, y luego ya pues se sienta para compartir la palabra. Apocalipsis 7, capítulo 3, versículo 7. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y su letra dice así: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le daré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bendito sea el nombre del Señor. Puede sentarse, hermanos. Aquí nosotros podemos ver cómo el hermano Juan, el apóstol Juan, aquí podemos ver, hermanos, cómo el apóstol Juan recibe la revelación de los acontecimientos. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Podemos ver, hermanos, cómo el apóstol Juan recibe, hermanos, la revelación de parte del Señor Jesucristo acerca de los acontecimientos que vienen para estos últimos tiempos. Pero algo de lo que nos maravilla
Maldonado, Cachiluna, son de los cabecillas principales que están y que habla el Señor. Ese es el ecumenismo. Pero la iglesia que se va con el Señor no permite esto. Se permanece en la palabra, está firme en la palabra. Esa es la iglesia que se va. No crea usted que la que se va con el Señor va a ser cualquier iglesia. No, debe de ser una iglesia que se mantenga firme. Y el Señor le escribe a la iglesia de la Odisea, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea: he aquí el amén, un testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dije que tremendo, hermanos. Hay muchas iglesias. ¿Y sabe usted que iglesia no es toda la congregación? Iglesia es usted y soy yo. Porque dice el apóstol Pablo que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Usted es una iglesia. Yo soy otra iglesia. Pero si de verdad nosotros queremos ser iglesia del Señor, tenemos que guardar la palabra. Y dice el Señor en esta iglesia: por cuanto no eres frío ni caliente, sino que eres tibio, te vomitaré de mi boca. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. Nosotros debemos de estar metidos en la presencia de Dios. Usted debe de amar esa salvación que Dios le está ofreciendo. Usted debe de tomar importancia al regalo que Dios le está dando. Cuando usted le toma precio, cuando usted le toma valor, cuando usted le toma importancia, usted busca esa salvación todos los días de su vida. Porque es ahorita que nosotros tenemos que hacerlo. Después de que Cristo venga, hermano, ya está triste la cosa. Entonces, mire, esta es la última iglesia a la que le escribe el Señor: por cuanto no eres frío ni caliente, sino que eres tibio, te vomitaré de mi boca. Pero podemos ver los tipos de iglesia que hoy están en estos tiempos. La que dice allá, hermanos amados, que retiene la doctrina de Balaam. Esta es la iglesia que por dinero ha hecho negocio con el evangelio. Hace poco, hermanos,
escuchen bien, hay una promesa a la iglesia que se está guardando. Hay una promesa al hijo, a la hija que se está guardando. A los que de verdad quieren guardarse para Dios. Hay una promesa, hermano, por eso yo les digo, vale la pena esforzarse, vale la pena luchar, vale la pena dejar aquello que a Dios no le agrada. Aunque a usted le guste, usted tiene que dejarlo, porque si a Dios no le gusta, usted tiene que hacerlo por esa salvación. Aunque duela, dejarlo, hay que dejarlo, porque si eso es lo que nos va a llevar a nosotros a estar con Dios, hay que hacerlo. La Biblia dice que lo que para el hombre es imposible, para Dios no lo es. Todo, hermano, lo que a nosotros nos está separando de Dios, todo lo que a usted la está o lo está separando de Dios, tiene que dejarlo. Y si usted no puede, si a usted le está costando, doble sus rodillas y dígale: Señor, ayúdeme a dejar esto, porque yo quiero ser de esa iglesia que se va con usted. Yo quiero ser de esa iglesia que ha guardado la palabra de su paciencia, porque hay que tener paciencia, hay que tener amor para guardar esta palabra. Hay que tener deseo de estar con Dios para guardar esta palabra. Porque estar en las otras iglesias que habla aquí, Apocalipsis, es fácil, ¿verdad? Estar en esa iglesia donde está el espíritu de Jezabel es fácil, porque allá las hermanas no se les exige dejar o santificarse para Dios, porque allá el hombre no se les exige. En esa iglesia yo les aseguro que hay muchos hombres que tienen hasta 2 o 3 mujeres. En esas iglesias al pastor, hermano amado, no le exigen santidad. Es fácil estar en esos lugares. Si usted no se fija, esas iglesias, hermano, donde está una mujer, Jezabel, oiga bien cómo dice la palabra, oiga bien cómo dice acá, hermano, cuando habla de esta mujer. El capítulo 2, versículo 20, pero dice: pero tengo una poca cosa contra mí, que tolera que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a los siervos a fornicar. Usted se ha fijado en los llamados profetas, entre comillas. Estos falsos profetas que hoy están saliendo como arroz, miren su forma de vestir, miren su forma de vestir. Esas modas están en esos falsos profetas. Pantalones socaditos, ya no usan calcetines y hasta aquí por arriba con los tobillos. Hermanos, estos están enseñando al pueblo a fornicar, porque cuando el joven vive esa moda, es falso profeta. El joven dice: así me voy a vestir yo también, como se viste el ungido, como se viste el cielo. Pero aquel joven no sabe que es ungido, pero de Satanás. Pero aquel joven no sabe que es un siervo, pero de Satanás. Porque estas modas, sabe usted, hermano amado, antes de que una moda salga a la tierra, tiene que ser supervisada por confeccionistas. Y la mayoría de confeccionistas de modas son homosexuales. La mayoría de confeccionistas famosos son homosexuales. Ellos son los que supervisan estas modas y ellos dicen que está bien, esta moda tiene al mundo. Pero ¿qué pasa? Tengo una poca cosa contra ti, que tolera que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca, porque Jezabel, el espíritu de Jezabel, es una mujer con un espíritu de seducción. Y ese rebelde, ¿por qué se mandó a hacer más grande
equivoca. ¿Por qué se la quiso mandar a hacer más grandes? No se quedó conforme como Dios se las había dado, sino que dijo: tengo que seducir al pueblo. Y ahora muchas mujeres cristianas se están mandando a operar. Se operan los cachetes, se operan los pechos. ¿Por qué? Pero tengo una poca cosa contra ti, que tolera que esa mujer que sabe, que se dice profetiza, enseña y se busca a decir pero no lo miramos normal. En esta iglesia es fácil estar donde llega a ver funky, a cantar recibido, con la gorra para atrás, con la ceja bien depilada. Dice el joven: si ese se la depila, yo también me la voy a depilar. ¿Cuándo salió esa moda? Dice el joven. Los jóvenes se depilan, las mujeres se depilan. Y esto es fácil, esto es normal. Ay, hermano, que Dios no se fije en eso. Hermano, ¿qué está? Dice la palabra, no lo digo yo, pero tengo una poca cosa contra ti, que tolera que esa mujer que sabe espíritu. Yo me acuerdo en el tiempo de mi niñez, que yo iba a ver a un hombre de final, sus cejas depiladas. Pero esas son las modas. El demonio ha metido al mundo, pero el mundo la metió a la iglesia también. Nosotros no pasa nada. Bueno, aquí está la palabra, hermanos. Que se busca, dice, y enseñe a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces, fíjense, hermano, la iglesia que se va con Dios es aquella iglesia que ha guardado la palabra. Es aquella iglesia que, aunque a veces se siente cansada, aunque a veces no tiene fuerza, aunque a veces le dan ganas de renunciar, aunque a veces ya no quiere seguir, dice: tengo que seguir guardando la palabra del Señor. Por eso dice: aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esa es la iglesia, hermano, que se va. ¿Verdad que no se escucha bonito esto? ¿Verdad que no nos gusta oír esto? Pero tenemos que oírlo, porque tenemos que saber, tenemos que entender, hermano amado, que la iglesia que el Señor tiene es una iglesia que se guarda, que se está apartando de lo malo. 7 tipos de iglesias a las que el Señor describe. Son 7 tipos de iglesias que estamos viendo en estos tiempos. 7 tipos de iglesias, hermano amado, que están en estos tiempos. Pero en esos 7 tipos de iglesias hay un tipo de iglesia que sigue creyendo en la bendita palabra. Hay un tipo de iglesia que sigue creyendo que sin santidad nadie verá al Señor. Hay un tipo de iglesia que sigue creyendo que apartados para Dios tenemos que estar todos los días. ¿Sabe qué significa santidad? Significa algo apartado para Dios. ¿Sabe qué significa santidad? Significa algo que se guarda para Dios. Por eso Dios le decía al pueblo en los tiempos pasados, le decía a Moisés, le decía a Josué: baja y santifica al pueblo, porque mañana yo voy a descender y haré aquí sobre mi pueblo. Pero para que Dios descendiera, tenía que haber santificación, tenía que haber, hermano amado, limpieza y purificación en todo el pueblo. Un día antes, o 2 días antes, o una semana antes, Dios le decía a Moisés o a Josué: baja y santifica a mi pueblo, porque yo descenderé mañana sobre ellos y haré maravilla. Así que, hermano amado, la iglesia que se va con el Señor tiene que estar apartada de todo lo que este mundo está ofreciendo, todo lo que este mundo le está dando, que parece bueno, pero su final es un tocado muy malo. Así que, hermanos amados, que Dios
Dios me les bendiga en esta preciosa noche. Yo les animo.